¿De dónde es una persona? ¿De dónde nace o de dónde decide morir? La identidad del ser humano se forja a través de su sangre, su contexto, sus vivencias y la cultura que le rodea. Pero ¿qué ocurre cuando un hombre pertenece a dos mundos completamente distintos? Eso es lo que le sucedió al protagonista de este vídeo. Esta es la historia de un soldado español que en la América del siglo XVI adoptó las costumbres de los mayas y los acompañó en su lucha contra los invasores del Viejo Mundo. Marinero, náufrago, esclavo, jefe indígena. Hoy, en Crónicas Sapiens, hablamos de Gonzalo Guerrero, el padre del mestizaje. Pocas cosas se saben con certeza sobre este personaje a caballo entre el mito y la realidad. Una de ellas es que nació como Gonzalo de Aroca en la ciudad onubense de Palos de la Frontera, alrededor del año 1470. Ya desde joven se dedicó a la espada como medio de vida, lo que en un futuro le granjearía el apodo de Gonzalo Guerrero. De hecho, en 1492 participó en uno de los episodios claves de la historia de España, la conquista de Granada y la rendición de Boabdil, el último sultán nazarí que pone fin a 8 siglos de presencia musulmana en el territorio ibérico. Este evento también será sumamente importante para el joven Gonzalo, ya que coincidió en esta campaña con Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán. Tras la campaña de Granada, Aroca acompañaría al gran capitán a Nápoles como arcabucero. Allí comenzaría a fraguarse la gran influencia política y económica que España tendría en Europa por aquellos años. Sin duda, para un soldado de vocación como era Guerrero, la campaña italiana era una buena forma de ganarse la vida. Pero la verdadera oportunidad de escapar de la miseria para un español de la época era aventurarse al Nuevo Mundo. En 1510, Gonzalo Guerrero pone rumbo al llamado Reino de la Tierra Firme, que abarca desde el Cabo de Gracias a Dios, entre Honduras y Nicaragua, hasta las Guayanas. Todo aquel que en aquellos tiempos se embarcaba en la empresa americana se enfrentaba a un viaje largo, duro y lleno de riesgos y enfermedades. Tan solo pisar la costa con vida era motivo de celebración. Aún así, era un precio asumible a cambio de huir del hambre y la pobreza del viejo continente. A pesar de llegar sano y salvo, los problemas acabarían de empezar para Gonzalo. Pronto se vio envuelto en el conflicto entre Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, ambos reclamantes de los nuevos territorios explorados en Centroamérica. En todo este torbellino de conflictos, Guerrero acaba en Santa María de la Antigua del Darién, ciudad fundada por Vasco Núñez de Balboa, acompañando a Juan de Valdivia, regidor del recién fundado enclave. Como era costumbre, para que dicha ciudad estuviese amparada por las leyes españolas, Núñez de Balboa encomendó a Valdivia la tarea de enviar riquezas a la isla de la Española y que de allí se enviara una parte al rey. Gonzalo acompaña a Valdivia en su travesía, comenzando así su gran odisea. ...15 de agosto de 1511... el navío de Valdivia parte de Darién, pero nunca llegaría a su destino. Tan solo 3 días después, una violenta tormenta hace naufragar a la tripulación, cuyo barco encalla frente a las costas del Yucatán. La situación era desesperada, ya que no tenían provisiones suficientes para sobrevivir mucho tiempo, y menos aún en un lugar tan inhóspito y hostil como aquel. 8 personas llegan a pisar tierra firme, entre ellas el principal testigo de esta historia, Jerónimo de Aguilar, que años después jugaría un papel crucial en la conquista de Tenochtitlan bajo el mando de Hernán Cortés. Por supuesto, el otro superviviente conocido fue Gonzalo Guerrero. Los náufragos, débiles e indefensos, pronto tuvieron que enfrentarse a los cocomes, una etnia maya que dominaba la zona.
4 de ellos fueron ejecutados, los otros 4 hechos prisioneros por el cacique Taxmar. Al ser capturados, los españoles fueron llevados a Maní, la capital de otra etnia maya conocida como los Tutul-Xiúes, donde fueron entregados como esclavos. De los 4, solo 2 sobrevivieron a los duros trabajos a los que eran sometidos, Gonzalo y Jerónimo. A pesar de estar unidos por la situación, había algo que los diferenciaba. Jerónimo, según su propio testimonio, se aferraba en todo momento a su Dios, conservando la esperanza de volver algún día a suelo cristiano. Gonzalo, sin embargo, comenzó a mostrar cierta adaptación a la cultura maya y a sus tradiciones. Durante este periodo también participaron en algunos enfrentamientos de los Tutul-Xiúes con otros grupos enemigos. Su destreza en la batalla y su predisposición al trabajo llamaron la atención de Taxmar, que los reclamó de nuevo y los hizo sus consejeros de guerra. Los españoles se tomaron seriamente su nueva encomienda, introduciendo entre los nativos tácticas militares europeas como era la formación en falange macedonia. En algún momento de esta historia, los caminos de Gonzalo y Jerónimo se separarían, ya que Taxmar entregó a Guerrero como obsequio para el jefe chele Nachan Khan. A su vez, Nachan Khan se lo regaló a Balam, jefe de sus guerreros. A pesar de su condición de esclavo, el español desarrolló hacia su amo un gran sentimiento de lealtad, ya que éste, según se cuenta, le daba un muy buen trato. Dicha lealtad quedaría demostrada cuando Balam sufrió el feroz ataque de un caimán y Guerrero, sin pensárselo 2 veces, intervino para salvar su vida. Como agradecimiento, Balam le concedió la libertad. Para ese momento, Guerrero se sentía tan integrado en la cultura maya que decidió quedarse con ellos, esta vez como hombre libre y ofrecer su destreza en la batalla. Es a partir de entonces cuando lleva su proceso de transculturización hasta el final. Ya no había vuelta atrás. Sus hazañas en el campo de batalla le permitieron escalar poco a poco en la jerarquía militar hasta llegar a ocupar el puesto de su antiguo amo. Además, se casó con la princesa Ixchel Khan, hija del caudillo Nachan Khan, ocupando así un lugar muy destacado dentro del clan. Fruto de esta unión nacerían al menos 3 hijos que se conozcan. Con una familia formada, Guerrero había echado raíces sin intención de regresar a su anterior vida cristiana. A pesar de ello, su destino aún no estaría sellado. Febrero de 1519, casi 8 años después del naufragio de Guerrero, una expedición española desembarca en la isla de Cozumel, frente a las costas de Yucatán. Al mando de dicha expedición se encontraba un extremeño que, sin sospecharlo, se convertiría en uno de los personajes más polémicos y a la vez más importantes de la historia universal moderna. Ese extremeño era Hernán Cortés, que había partido de Cuba dispuesto a adentrarse en las tierras de los mexicas. Al poco de llegar, como era costumbre, Cortés estableció comunicación con los nativos. Estos hablaron de que al otro lado del mar, en tierra firme, vivían 2 hombres forasteros con barbas similares a las de los españoles. «Castilán», decían los indígenas mientras señalaban al Yucatán. El conquistador no pudo pensar otra cosa salvo que se trataban de compatriotas que podían servir de intérpretes para entablar conversación con los mayas. Por ello, mandó a un nativo a entregar a los españoles una carta en la que reclamaba su presencia allí en Cozumel. La carta llegó a Jerónimo de Aguilar, que a diferencia de Guerrero seguía siendo esclavo. Por fortuna, su amo le concedió el permiso para reunirse con los españoles, acompañado eso sí por otros mayas y bajo la promesa de expresar a Cortés su deseo de establecer relaciones diplomáticas. Cuenta Bernal Díaz del Castillo en su crónica que antes de partir hacia Cozumel, Aguilar visitó a Guerrero para avisarle de la noticia. Según el cronista, Aguilar le ofreció incluso la posibilidad de llevarse a su esposa y a sus hijos con ellos, ya que comprendía la dificultad de abandonar a la familia. Pero para Guerrero era demasiado tarde. Su vida estaba allí, junto al pueblo que le había adoptado como uno de los suyos. Desde ese momento Aguilar se convertiría, junto a la famosa India Malinche, en el intérprete de Cortés durante la conquista de México.
En los años posteriores, Gonzalo Guerrero seguiría encontrándose con los españoles, intentando evitar su entrada a los territorios de los mayas. Gracias a él, su pueblo tuvo una ventaja frente al resto de etnias nativas, ya que sus guerreros conocían las tácticas y los puntos débiles de los españoles. Para enfrentarte a tu enemigo, debes pensar como tu enemigo, y eso es lo que Guerrero hacía. De esta forma dificultaron enormemente la conquista del Yucatán en 1527 por parte de Francisco de Montejo y sus casi 400 soldados. El nombre de Gonzalo Guerrero se convirtió en una leyenda entre los conquistadores. Tanto es así que en los siguientes años se esparcieron innumerables rumores sobre él. Uno de ellos incluso le dio por muerto en 1531. Pero el español convertido en maya seguía en pie y dispuesto a enfrentarse a sus antiguos compatriotas. En 1536, el capitán Lorenzo de Godoy ataca al pueblo tulupán, en el valle del río Ulúa, en lo que actualmente es Honduras. Su líder, Cicumba, solicita la ayuda de los pueblos aliados. Gonzalo Guerrero acude a la llamada al mando de 1000 hombres, que hacen frente a los españoles con ferocidad y arrojo. A pesar de sus 66 años de edad, Guerrero participa en la batalla con la destreza bélica por la que era famoso. Aún así, no consigue evitar el disparo de un arcabuz que atraviesa su costado. Se dice que incluso algunos de sus antiguos compatriotas le reconocen al ver a un hombre blanco y barbado con la vestimenta y los tatuajes de los mayas. También se cuenta que en la noche sus aliados pudieron recuperar su cuerpo inerte para lanzarlo al río Ulúa y que éste llegara al océano del que había venido 26 años atrás. Más de 500 años después, la figura de Gonzalo Guerrero significa muchas cosas. Para algunos significa la traición a la fe y a la tierra que le vio nacer. Para otros, sin embargo, es un símbolo del mestizaje entre españoles y americanos que forjaría la identidad histórica, cultural y étnica de Hispanoamérica. Dejando aparte valoraciones personales, que poco tienen que ver con la historia, lo que está claro es que Gonzalo Guerrero fue un auténtico superviviente que resistió a un naufragio, a la esclavitud y a innumerables batallas. Pero sobre todo fue un hombre que hizo lo que cualquiera haría: luchar incansablemente por proteger a su familia. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo, nos ayudaría mucho a crecer. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a este canal y síguenos en redes sociales. En Crónicas Sapiens descubrirás la historia más fascinante de todos los tiempos.